La aeronave privada descendió con suavidad sobre la pista del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, rompiendo el silencio nocturno con el estruendoso sonido de sus motores. Majestuosa y discreta, su estructura metálica reflejaba el resplandor de las luces aeroportuarias mientras avanzaba lentamente hacia un área restringida, lejos del bullicio de la terminal principal. No había una bienvenida lujosa, no se desplegó ninguna alfombra roja, ni hubo destellos de cámaras. Solo un reducido grupo de empresarios y asesores aguardaba en la zona de recepción privada, vestidos con elegantes trajes oscuros y expresiones medidas. Donald Trump descendió las escaleras del avión con su característico gesto de autosuficiencia, ese que sus simpatizantes veían como una muestra de seguridad absoluta. Mientras bajaba, se acomodó el abrigo sin reparar en los saludos de bienvenida ni en la brisa fría que recorría la capital mexicana. Para él, esto no era más que una escala obligatoria, un simple paso dentro de su incesante carrera por acumular poder e influencia. A pocos pasos de allí, Raúl Herrera, un periodista autónomo, sostenía su teléfono con la cámara preparada. Unas horas antes, había recibido un mensaje anónimo. Trump llega esta noche. No quiere que nadie se entere. El sigilo que rodeaba el evento no le causaba asombro. Desde su salida de la Casa Blanca, el magnate se había transformado en un mercenario de su propia imagen, trasladándose de un país a otro en busca de aliados y transacciones dudosas. Herrera miró cómo Trump saludaba a los empresarios que lo aguardaban y no pudo evitar sonreír con cierto sarcasmo. Si la gente supiera que está aquí, pensó. Sin pensarlo dos veces, presionó el botón de transmitir en vivo en su cuenta de redes sociales. En cuestión de segundos, el mundo se enteró de que Donald Trump estaba en México. Las respuestas no se hicieron esperar. Los primeros comentarios en la transmisión reflejaban asombro. ¿Trump en México? Imposible. Otros, llenos de ira, decían, «Lárgate de nuestro país, farsante». En cuestión de minutos, la noticia se había vuelto viral. Herrera notó cómo su teléfono no paraba de vibrar con alertas y mensajes de otros reporteros indagando sobre la veracidad de la información. Era cierto, y pronto todos lo confirmarían. Mientras Trump y su séquito subían a un grupo de camionetas blindadas con destino a un exclusivo hotel en Polanco, la rabia se difundía por la ciudad rápidamente, como fuego en campo seco. En una modesta vivienda en Iztapalapa, Sofía Ramírez, de 22 años, observaba la pantalla con el corazón acelerado. En 2018, su padre, Pedro Ramírez, había sido deportado debido a la política de tolerancia cero de Trump. La familia nunca pudo superar ese golpe. Su madre tuvo que trabajar turnos extra en un restaurante, mientras Sofía dejaba sus estudios universitarios para contribuir a los gastos. Ese hombre arruinó nuestra vida, pensó con ira, y ahora él estaba en su ciudad, compartiendo una cena con empresarios como si nada hubiera ocurrido. Se levantó del sofá con determinación. Necesitaba hacer algo. En el centro de la ciudad, a solo unos kilómetros del hotel donde Trump se alojaría, un grupo de activistas comenzaba a coordinarse. «No podemos dejar que venga a ridiculizarnos», comentó uno de ellos en un chat seguro. «Tenemos que protestar en menos de una hora». Comenzaron a circular en las redes sociales carteles con mensajes como «Trump, no eres bienvenido y México se respeta». La ira acumulada a lo largo de los años se expresaba a través de publicaciones, mensajes y convocatorias a la acción. No se trataba únicamente de un político extranjero de paso, sino de un hombre que representaba la humillación y el desdén hacia su pueblo. Sin percatarse del revuelo que su llegada había provocado, Trump ingresó al hotel bajo estrictas medidas de seguridad. Un grupo de guardias privados vigilaba la entrada principal, inspeccionando cada detalle del vestíbulo. Sin embargo, en el salón exclusivo donde se celebraba la cena, reinaba una atmósfera distendida. Empresarios alzaban sus copas de whisky, intercambiaban sonrisas y le aseguraban acuerdos provechosos. Trump, complacido, se acercó al grupo con su inconfundible aire de autosuficiencia. «Jamás imaginé que me recibirían con tanto cariño en México», dijo en tono jocoso, arrancando carcajadas entre los asistentes.
Creí que a estas alturas ya estarían habituados a mis decisiones. Las palabras salieron de su boca sin meditarlo, una expresión más en su habitual repertorio. Sin embargo, alguien la oyó y, en pocos minutos, ya se había propagado por las redes sociales. El hashtag #fuera Trump comenzó a escalar en las tendencias con una rapidez sorprendente. Los mensajes de indignación se multiplicaban, mientras aparecían transmisiones en vivo de las primeras manifestaciones frente al hotel. La policía intentaba contener a la multitud, pero la furia aumentaba con cada instante. Sofía Ramírez se encontraba allí, sujetando su cartel con las manos nerviosas. Su mirada se dirigió hacia las ventanas brillantes del hotel y una chispa de determinación se encendió dentro de ella. No podían permitir que saliera con la suya. Mientras tanto, en el interior del salón, Trump continuaba saboreando su cena, ajeno a que afuera la ciudad se estaba llenando de cólera y que su estancia en México llegaría a su fin mucho antes de lo previsto. Las luces parpadeantes de las patrullas y motocicletas iluminaban la entrada del hotel en Polanco. En menos de una hora, la multitud frente al edificio había aumentado 3 veces su tamaño. Personas con pancartas hechas a mano, banderas de México y altavoces se reunían pidiendo lo mismo: que Trump abandonara el país. La ira acumulada durante años había hallado un nuevo desencadenante, y no había mensaje de calma que pudiera frenarla. El aire resonaba con gritos que se alzaban como un clamor común. Trump, fascista, no tienes cabida aquí. México merece respeto. Fuera, fuera, fuera. En el interior del hotel, los gruesos cristales y las lujosas cortinas atenuaban el ruido de la protesta, pero no pasó mucho tiempo antes de que los asistentes al evento percibieran un cambio en el ambiente. Las charlas distendidas adquirieron un matiz más tenso. Algunos empresarios se inclinaron sobre sus teléfonos, explorando las redes sociales con gestos de inquietud. La noticia sobre la manifestación se había esparcido rápidamente en Twitter, Instagram y los principales noticieros nacionales. Trump, sin percatarse del inminente conflicto, continuaba disfrutando de su cena con la tranquilidad de alguien convencido de que todo está bajo control. Alzó su copa de vino con una sonrisa. México siempre ha sido un país fascinante. Tienen una gran gastronomía, gente maravillosa, solo les hace falta un mejor liderazgo. Las palabras provocaron risas en algunos de los presentes, aunque la mayoría optó por mantenerse impasible. En ese instante, uno de sus asesores se acercó con discreción y le murmuró algo al oído. Trump arrugó el ceño. ¿Una manifestación? ¿Por qué razón?, inquirió con molestia. Su consejero le mostró la pantalla del teléfono. El hashtag #Adiós Trump encabezaba las tendencias globales. Se veían transmisiones en vivo de una multitud en aumento frente al hotel, pancartas con mensajes de protesta y activistas usando megáfonos instando la acción. Trump agarró el teléfono de su consejero y comenzó a revisar las publicaciones con una expresión de asombro. Estos tontos siempre lo llevan al extremo. Twitter no tiene importancia en el mundo real, dijo con desdén, devolviendo el teléfono. Continúen con la cena. Sin embargo, la atmósfera en la sala estaba cargada. Los empresarios mexicanos, muchos de ellos con intereses en los Estados Unidos, eran conscientes de que las cosas podrían empeorar rápidamente. Uno de ellos, un hombre de unos 40 años con el cabello impecablemente peinado, carraspeó y comenzó a hablar con precaución. Señor Trump, quizás deberíamos considerar la seguridad. No deseamos que esta cena se transforme en un conflicto político. Otro empresario asintió de manera sutil. Podría ser sensato mantener un perfil discreto, solo por precaución. Trump los observó con desprecio. ¿Mantener un perfil bajo? ¿Por qué debería hacerlo? No he cometido ninguna falta. México me necesita mucho más de lo que yo a él. Su sonrisa mostraba la arrogancia con la que siempre había manejado al país a lo largo de su trayectoria. Si protestan, es porque les sobra tiempo. Y si están molestos, que se acostumbren. Siempre salgo victorioso. Se reclinó en su silla, complacido con lo que acababa de decir. Sin embargo, el entorno fuera de su esfera ya comenzaba a responder. En el Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum recibía reportes al instante.
Su grupo de seguridad y comunicación estaba al tanto de lo que sucedía en redes sociales, en los noticieros y en las calles. Las imágenes de la manifestación frente al hotel se difundían en vivo a nivel nacional. «Esto es un desafío», dijo uno de sus asesores, claramente molesto. Trump no vino solo a hacer negocios. Sabía perfectamente que su presencia provocaría conflicto. Seva guardó silencio por un momento. Desde que asumió el cargo, había tenido que lidiar con enormes dificultades: la economía, las relaciones con Estados Unidos, la reconstrucción de un país dividido. Pero esto era algo muy personal para México. Trump no solo traía consigo políticas de odio, sino también años de humillaciones públicas. Ahora, con una sola visita, había reabierto heridas que aún no se habían cerrado. Y ella no estaba dispuesta a dejarlo pasar. Se cruzó de brazos y observó a su equipo. ¿La Embajada de Estados Unidos ha comentado algo? Uno de sus asesores movió la cabeza en señal de negativa. No han emitido ninguna declaración. Es posible que estén esperando nuestra respuesta antes de definirse. Seva dejó escapar un suspiro. No podía dejar que esto escalara a un conflicto diplomático de mayor envergadura, pero tampoco podía hacer la vista gorda ante lo que ocurría en las calles. La nación demandaba una respuesta. Se volteó hacia su encargada de comunicación. «Necesito una declaración oficial en menos de una hora, que sea contundente. El pueblo mexicano tiene que entender que no toleraremos ofensas». La mujer dio su aprobación con un gesto y empezó a escribir. Mientras tanto, en medio de la manifestación, Sofía Ramírez avanzaba entre las personas. Su cartel temblaba ligeramente, pero su voz sonaba decidida. «No podemos permitir que nos atropellen una vez más. Trump no es solo un hombre, es un emblema de todo lo que nos ha causado daño». A su lado, otros jóvenes exclamaban con rabia: «No necesitamos su dinero, necesitamos respeto». De pronto, un sonido fuerte retumbó en la entrada del hotel. Alguien había arrojado una piedra contra una de las puertas de cristal. Un susurro de incomodidad se esparció entre la gente. Los agentes de policía en la entrada se pusieron alerta. Dentro, los empresarios se sorprendieron y miraron nerviosos hacia la puerta. Trump, sin embargo, se limitó a sonreír con una expresión de superioridad. «¿Ven? Son solo unos alborotadores, nada importante». Levantó su copa de vino, sin prestar atención al hecho de que afuera la ira estaba alcanzando su punto máximo. Sin embargo, lo que él ignoraba era que, en ese preciso instante, Seva ya había tomado una determinación. El estruendo de cristales rotos se oyó en la entrada del hotel. Durante un momento, el tiempo pareció paralizarse. La multitud permaneció en silencio por un segundo, antes de estallar en un ruido ensordecedor. Los policías se apresuraron a bloquear la entrada, temiendo que la manifestación se desbordara. En el interior del hotel, varios empresarios se levantaron preocupados, lanzándose miradas ansiosas. Sin embargo, Trump, sin mostrar ninguna preocupación por la seriedad del momento, se limitó a reír despectivamente. «Siempre exageran, ¿verdad?», dijo mientras bebía otro sorbo de su vino. Uno de sus asesores se acercó, visiblemente nervioso. «Señor, la situación está escalando. Creo que sería sensato que nos retiremos a su suite». Trump resopló, visiblemente irritado por la interrupción. «¿Por qué? ¿Por qué un tonto lanzó una piedra? No me importa lo que piensen estos fracasados». Su actitud despectiva se escuchó claramente en la sala y, aunque varios de los empresarios trataban de ocultar su incomodidad, la tensión se sentía en el ambiente. Fue en ese instante cuando pronunció la frase. Una de esas declaraciones que, en otro contexto, habría provocado el aplauso de sus seguidores, pero que en ese preciso momento marcaría su destino en México. «Los mexicanos continúan protestando. Pensé que ya se habrían habituado». Una risa áspera interrumpió el ambiente. Trump la soltó sin pensar en las repercusiones, con la confianza de quien siente que sus palabras son incuestionables. Sin embargo, no pasó desapercibida. Un camarero que acababa de colocar una copa de champán sobre la mesa se quedó inmóvil. Su mandíbula se tensó. Uno de los agentes de seguridad,
Cruzó miradas con su colega. Fuera del hotel, los rumores ya se habían extendido. Alguien nos había oído. Alguien nos había grabado. Y ahora se encontraban por doquier. Dentro del hotel, el ambiente era completamente distinto. La noticia impactó al equipo de Trump como un golpe sorpresivo. Algunos empresarios mexicanos observaban sus teléfonos con rostros de asombro. Sus predicciones se desmoronaron en un instante. No se trataba solo de una manifestación. No era simplemente una disputa temporal. El gobierno mexicano había adoptado una postura oficial. Trump, reclinado en un cómodo sillón, mantenía la mandíbula tensa mientras observaba la repetición de la transmisión de Seba. Sus dedos tamborileaban con impaciencia sobre el brazo del sillón. No estaba acostumbrado a ser desafiado, y mucho menos en un país que siempre había considerado de poca importancia. Miró a su jefe de seguridad y, con tono firme, preguntó: ¿A qué hora es nuestro vuelo? El hombre revisó su teléfono y respondió con cautela: Está previsto para esta noche, señor, pero dadas las circunstancias, podría ser prudente adelantarlo. Trump hizo un sonido de desaprobación. No quería irse. No quería darle a Seba la satisfacción de haberlo obligado a salir. Pero la situación era clara. Si permanecía, las cosas podrían volverse incontrolables. Uno de sus consejeros habló con tono serio: Señor, necesitamos considerar la seguridad. Las protestas están creciendo y la policía ha recibido instrucciones de controlar la situación. Pero si la multitud se desborda, podríamos enfrentarnos a un grave problema. Trump se levantó de repente, con los ojos llenos de ira. No voy a escapar como un cobarde. No cometí ningún error. Esto es una ofensa. Golpeó la mesa con el puño. Voy a enfrentar esto ahora mismo. Su equipo se miró con preocupación. Sabían lo que se avecinaba y eran conscientes de que solo haría las cosas más complicadas. A las 9:30 de la mañana, Donald Trump compartió en su plataforma Truth Social: La mandataria de México, una socialista inepta, intenta ridiculizarme, pero no me iré hasta que yo lo decida. México me necesita más a mí de lo que yo necesito a México. Almohadilla noticias falsas. El mensaje fue interpretado como una provocación directa. En menos de 5 minutos, las manifestaciones en las calles cobraron fuerza. Los gritos se hicieron más intensos. Ya no era solo enojo, sino un desafío abierto. Trump acababa de avivar un fuego que no podría sofocar. El sol abrasaba el pavimento del Zócalo, pero el intenso calor no disuadía a las multitudes que seguían reuniéndose. La noticia sobre la expulsión de Trump había encendido un sentimiento de orgullo nacional que unía al pueblo en una sola voz. Todo el país estaba atento. Los noticieros cubrían el acontecimiento en directo desde las calles, mientras los periodistas entrevistaban a los manifestantes. Jóvenes, ancianos, familias completas que expresaban su emoción con fervor. Jamás imaginé que un presidente mexicano tendría que enfrentarse a alguien como Trump, comentó un hombre con la gorra de la selección nacional. Siempre hemos sido pisoteados, pero esta vez logramos que nos escucharan. Sofía Ramírez, todavía con su cartel en mano, sintió su teléfono vibrar. Era un mensaje de voz de su madre. Hija, vi la transmisión de la presidenta. Estoy llorando. Tu papá estaría tan orgulloso. Sofía notó un nudo en la garganta. Observó a su alrededor y se dio cuenta de que otras personas también tenían los ojos húmedos, reflejando la misma emoción. No se trataba únicamente de un político extranjero, sino de lo que él simbolizaba. Y hoy, por primera vez, México había dado una respuesta. Sin embargo, la reacción no se confinó al país. En Estados Unidos, los noticieros analizaban la situación con gran detalle. ¿Cómo reaccionará la Casa Blanca?, se preguntaban los expertos. La administración de Biden permanecía en silencio, dejando en evidencia que no tenía intención de intervenir en la crisis. Sin embargo, en el sector republicano, la indignación era palpable. Legisladores afines a Trump condenaban la actitud de México y exigían tomar represalias. La repercusión de la decisión de Saúl se hacía sentir mucho más allá de la frontera. Mientras tanto, en un hotel de Polanco,
Trump observaba la situación con el ceño fruncido. La pantalla de su teléfono no dejaba de llenarse de notificaciones, pero su equipo había dejado de intentar calmarlo. Sabían que la única alternativa era marcharse. Un agente de seguridad se acercó con el rostro serio. «Señor, las cosas afuera se están poniendo cada vez más difíciles. Lo mejor sería que nos retiremos en las próximas horas». Trump tensó la mandíbula. Detestaba la idea de que lo obligaran a irse. Pero, por primera vez en mucho tiempo, a las 2 de la tarde, la caravana de Trump comenzó su desplazamiento. Los vehículos blindados salieron del estacionamiento subterráneo del hotel y tomaron una ruta segura en dirección al aeropuerto. En las calles, la policía intentaba controlar a los manifestantes, pero la multitud seguía aumentando. Cada cuadra recorrida se convertía en un desafío. Desde una de las ventanas de su camioneta, Trump observaba con el rostro tenso. Siempre había considerado a México como un país al que podía menospreciar, un lugar que no merecía su atención. Pero en ese momento, México le había dado una lección. Desde una de las esquinas, Sofía Ramírez lo vio cruzar y, en ese instante, un impulso le indicó que debía actuar. Subió a un banco de piedra y levantó su cartel bien alto. «No lo olvidamos». Otras voces se unieron al clamor. «No lo olvidamos. No lo olvidamos». El eco recorrió la calle, una multitud entera gritando al unísono, recordándole a Trump que su estela de odio nunca sería borrada. Dentro del vehículo, por primera vez en toda la jornada, Trump guardó silencio. No podía apartar la vista de lo que tenía ante sus ojos. México no era la nación dócil que él había imaginado. A las 4 de la tarde, su jet privado despegó del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Desde la ventanilla, observó la metrópoli que le había dado la espalda y comprendió que, por primera vez en su existencia, había sido vencido. Sin embargo, mientras su aeronave ganaba altura, en la Ciudad de México, una nueva tormenta estaba a punto de desatarse. A las 2:30 de la tarde, el convoy de Donald Trump se dirigía al aeropuerto. Las calles cercanas estaban repletas de manifestantes, periodistas y ciudadanos que se habían reunido para ser parte de ese evento histórico. El hombre que durante años había atacado, estigmatizado y acosado a los mexicanos, ahora estaba siendo expulsado de su propio suelo. Dentro de la camioneta, Trump mantenía una expresión rígida. Su equipo hablaba en tonos bajos, visiblemente nerviosos ante la multitud que parecía interminable. A lo lejos, se veían pancartas que expresaban rechazo. «Nunca olvidamos, no eres bienvenido aquí. Respeta a México». Su escolta intentaba controlar la situación, pero eran conscientes de que lo único que podían hacer era apresurar su partida. Cada segundo que permanecían en territorio mexicano aumentaba su humillación. Mientras el convoy se dirigía a la zona de vuelos privados del aeropuerto, Trump echó un último vistazo por la ventana. A lo largo de la cerca, un grupo de jóvenes levantaba los puños, gritando con furia y orgullo. Por primera vez en su vida, Donald Trump no era el hombre con más poder en la sala, y lo sabía. Bajó del vehículo sin pronunciar palabra, subió las escaleras de su avión privado con la cabeza erguida, simulando tranquilidad, pero por dentro estaba lleno de frustración. Nunca antes lo habían tratado de esa manera. Nunca lo habían echado de ningún lugar. Cuando la puerta del avión se cerró tras él, uno de sus asesores le entregó su teléfono. «Señor, su cuenta de Truth Social está recibiendo una avalancha de reacciones». Trump tomó el dispositivo y comenzó a leer. El mundo entero era testigo de su caída en tiempo real. CNN, la BBC, Al Jazeera, Telemundo. Todos transmitían en directo su salida forzosa. México ha hablado. El hombre que intentó erigir un muro ahora es el que es expulsado. Sheinbaum desafía a Trump y lo expulsa del país. Trump arrojó el teléfono al asiento con rabia. No soportaba la idea de haber sido derrotado. A las 4 de la tarde, el avión elevó su vuelo, dejando atrás la Ciudad de México. Sin embargo, el relato estaba apenas comenzando. La noticia de la expulsión de Donald Trump se difundió por el mundo en cuestión de minutos. En Estados Unidos, las respuestas fueron instantáneas.
Los grupos conservadores lo consideraban una ofensa intolerable, mientras que las comunidades latinas y progresistas celebraban la resolución tomada por Sheinbaum. Por primera vez en mucho tiempo, México había logrado imponer su propia narrativa en la política global. En el Zócalo, la multitud permaneció allí incluso después de que Trump se fuera. La gente gritaba su orgullo, celebrando la victoria como si fuera una justicia esperada desde hacía mucho tiempo. Sofía Ramírez observó a su alrededor y experimentó una sensación de alivio, como si una carga hubiera desaparecido de sus hombros. Su padre había sido deportado años atrás, y su familia había sido desgarrada por políticas llenas de odio. Pero hoy sentía que habían logrado algo más grande que una simple manifestación. En el Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum se encontraba en su oficina, con el eco de su discurso aún resonando en los medios. Su jefe de gabinete entró, portando un informe en las manos. Presidenta, su popularidad ha aumentado enormemente en las últimas horas. Las encuestas muestran que más del 80% de la población respalda su decisión. Sheinbaum asintió tranquilamente. Sabía que esto trascendía lo político. Se trataba de una reivindicación histórica. Hay algo más, comentó su asesor en tono serio. En Estados Unidos, los republicanos ya están exigiendo sanciones económicas contra México. No quieren dejar esto sin reacción. Sheinbaum apretó los labios. Sabía que esto no acabaría con la salida de Trump. Había desafiado a una de las figuras más polarizadoras del mundo y ahora enfrentarían las repercusiones. Pero no se sentía arrepentida. En el mismo momento en que México celebraba su triunfo, en Estados Unidos la ira de los republicanos era desbordante. En Fox News, Tucker Carlson abría su programa con un tono explosivo. México ha realizado un acto de agresión contra un exmandatario estadounidense. ¿Y qué hace Joe Biden? Nada. Esto es una humillación para nuestra nación. Las redes sociales se inundaron de llamados a un boicot económico, mientras políticos de derecha exigían medidas punitivas, sanciones y advertencias diplomáticas. México había tocado el orgullo de la derecha estadounidense y no pensaban dejarlo pasar. Sin embargo, a pesar de la creciente tormenta política, Donald Trump guardaba silencio. En su avión, con las cortinas echadas y su equipo tensado por la ansiedad, Trump observaba por la ventana. Era consciente de que no podía permitir que todo acabara de esa manera. Sabía que su reputación como hombre fuerte estaba en juego. Entonces, tomó su teléfono. A las 7:45 de la tarde, publicó en Truth Social: México se hará cargo de esto. Lo prometo. El mensaje se difundió rápidamente, como una explosión. Las consecuencias apenas comenzaban. El mensaje de Trump se esparció por el mundo como un rayo atravesando una tormenta. México tendrá que enfrentar las consecuencias de esto, lo aseguro. No se ofreció ningún contexto, ni se dieron detalles, solo una amenaza directa. En los medios de comunicación de Estados Unidos, los expertos discutían sobre el posible significado de esta declaración. ¿Era solo una provocación o señalaba verdaderas represalias? En el Congreso, los republicanos vieron una oportunidad para intensificar sus críticas. México nos ha menospreciado, afirmó el senador Tom Cotton. Necesitamos tomar acciones económicas de manera inmediata. En el otro lado, la comunidad latina en Estados Unidos se volcó a las calles para festejar. En ciudades como Los Ángeles, Nueva York, Houston y Chicago, miles de personas se agruparon con banderas mexicanas para celebrar la decisión de Sheinbaum. Nosotros también recordamos, vociferaban algunos, por nuestras familias, por nuestra dignidad. Sin embargo, en el Palacio Nacional, la euforia por la victoria empezaba a desvanecerse. Sheinbaum había logrado ganar la batalla, pero ahora comenzaba el desafío diplomático. Su jefe de gabinete entró con un informe. Presidenta, hemos recibido una comunicación oficial del Departamento de Estado. La Casa Blanca no tomará medidas de represalia, pero los republicanos están ejerciendo una fuerte presión. No sabemos hasta qué punto esto podría escalar. Sheinbaum asintió, con el rostro serio. Sabía que lo más peligroso de Trump no era su soberbia,
sino su habilidad para influir en las masas. Mientras tanto, en la frontera norte de México, comenzaron a surgir los primeros indicios de tensión. En Texas, algunos empresarios anunciaban que dejarían de importar productos de México. Grupos radicales en redes sociales instaban a cerrar la frontera en respuesta. El espectro de la xenofobia comenzaba a resurgir. Y, en medio de todo, un hombre en Florida observaba la pantalla de su teléfono con una sonrisa sombría. Trump no había terminado con México. No aún. El 16 de febrero de 2025 no concluiría sin más sorpresas. Pero la Ciudad de México seguía vibrando con la energía del día más insólito de su historia reciente. Donald Trump había sido expulsado del país, y aunque su avión ya cruzaba el cielo estadounidense, la huella de su presencia seguía acechando México. En el Zócalo, los manifestantes empezaban a alejarse, pero algunos seguían allí, levantando sus pancartas como emblemas de su resistencia. Habían logrado su objetivo, no mediante armas ni violencia, sino con el poder de su voz y la solidaridad de un pueblo que se negó a ser sometido nuevamente. Sofía Ramírez caminaba por la Plaza de la Constitución con el cartel todavía en sus manos. Nunca olvidamos. Su padre no estaba presente para ser testigo de aquello, pero ella sabía que, de haber estado, habría sonreído al enterarse de lo sucedido. Miró hacia el Palacio Nacional, iluminado por la noche, y experimentó una emoción que no había sentido en mucho tiempo: orgullo. Finalmente, alguien en el gobierno había respaldado a su pueblo. En su oficina presidencial, Claudia Sheinbaum apagó su computadora tras revisar los últimos reportes. Las repercusiones de su elección aún no se habían manifestado, pero era consciente de que la derecha estadounidense reaccionaría con fuerza, que podrían intentar represalias económicas y que los adversarios de México aprovecharían esto para lanzar ataques. Sin embargo, no tenía ninguna duda. Había tomado la decisión adecuada. El teléfono de su jefe de gabinete comenzó a vibrar. Presidenta, Trump acaba de hacer una publicación. Sheinbaum tomó el dispositivo y leyó en silencio el mensaje. Regresaré. No hizo ningún movimiento, no pronunció palabra alguna. Simplemente dejó el teléfono sobre la mesa con tranquilidad. Las amenazas de Trump ya no tenían influencia sobre México. Se cruzó de brazos y observó por la ventana. La ciudad permanecía tranquila. Mañana, 17 de febrero, México despertaría de una manera distinta, más fuerte, más digno, y no importaba lo que sucediera después, ya nadie podría borrar lo que ocurrió hoy.